a la última videoconferencia, ya, la última fase de prepararnos para el examen de admisión. También disculpa ahí los problemas técnicos que tuvimos al principio, pero ya estamos acá y ya verán que la espera, todo que espero valdrá la pena. Entonces, ya sin más nada que mencionarles, ahorita comenzaremos. Como saben, toda esta semana se ha estado llevando videoconferencias que terminan hasta el día de mañana. Entonces, en este caso, esta última videoconferencia que me ha tocado a mí, desarrollamos la siguiente agenda, que trata de, más que todo, si se fijan en el tema, el de trabajo y energía. Los temas de esta noche son bastante, por decirlo así, son bastante fáciles y es poco contenido. Solo que pero a la vez también es muy importante, porque todo esto nos prepara para el examen y son a veces pequeñas cosas que uno cree que muy fácil va, pero hay cosas que uno a veces la ve muy fácil y uno se puede equivocar, ¿verdad? Porque hay a veces pequeños conceptos, pequeñas cosas que uno tenga que saber, va, que uno puede ver fácil, va, solo aplica una fórmula, algo así, va, pero a veces hay algo que hay que saber y que uno no lo aplica, entonces el resultado ya es diferente, va. Entonces, a pesar de que es bastante fácil ese tema, pero de suma importancia lo que veremos. Hoy abordaremos el trabajo y energía, un poco más enfocado al trabajo, más que todo, pero a la vez siempre tiene que haber energía, y ahí ya veremos por qué. Entonces desarrollamos el concepto de trabajo. Trabajo será por fuerza constante, trabajo de una fuerza variable en una dimensión. Es más o menos estos tres subtemas son los que desarrollamos esta noche. Comenzar, vamos a definir el concepto principal que tratamos esta noche, que es de trabajo. Y bueno, el trabajo en física quiere decir que es una forma que tiene un cuerpo o sistema de transferir energía sobre tu cuerpo a otro sistema. El término de trabajo tiene una definición operacional que permite cuantificar y obtener resultados. Entonces, en base a esto, podemos ver que un trabajo es cuando un cuerpo o una fuerza o un agente externo transfiere energía a otro cuerpo. Eso es más que todo el trabajo. Para que se realice un trabajo se requiere que la fuerza aplicada sobre un cuerpo actúe a través de lo largo del desplazamiento que esta fuerza causa. En su forma más simple se define el trabajo de la siguiente manera. Aquí tenemos la definición que el trabajo es igual a la fuerza por distancia. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Que primero leímos que el trabajo es una transferencia de energía de un cuerpo a otro cuerpo y que se aplica sobre el cuerpo y actúa a través de lo largo de un desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Aquí lo podemos ver en esta figura acá en este ejemplo. El mejor que podemos ver es cuando vemos dos personas, una persona, que en este caso sería una fuerza externa que ellos aplican, que transfiere sobre el objeto, lo están desplazando. Entonces, por definición, que vemos aquí que trabaja la fuerza por un desplazamiento, un delta X, un delta D, lo que representa el delta X o delta D, es el desplazamiento que se efectúa. Entonces, ese desplazamiento se efectúa gracias a la fuerza que aplica, en este caso, esta persona. Entonces, para ya más o menos, así en pocas palabras, sería que el trabajo es la fuerza que se aplica sobre un objeto. Y con la condición de que ese desplazamiento vaya en dirección de la fuerza. Si esa fuerza aplica y lo mueve en la misma dirección, realiza un trabajo. Y si no va en la misma dirección, ya veremos esto más adelante, pero veremos que puede ser trabajo que sea negativo y un trabajo nulo. Entonces lo veremos, pero en este caso idealizado y básicamente la definición es que el trabajo tiene que ir en la misma dirección que el desplazamiento. Y ese sería el trabajo positivo. Y aquí podemos seguir viendo esto. Acá, el trabajo de fuerza, como digamos la adecuación del trabajo de definición.
de un cuerpo al que se le aplica la fuerza. Lo que estamos viendo aquí, ya vemos el diagrama. Vemos una fuerza que se le aplicó, se desplazó, como vemos aquí, la fuerza hizo que se desplazara en la misma dirección. O sea, la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección. Se le aplicó la fuerza, llegó a esta posición y se desplazó un delta X. Esto, si multiplicamos la fuerza que se aplicó por el desplazamiento total del punto inicial al punto final, ese sería nuestro trabajo en este caso. La fuerza F que realiza trabajo tiene la misma dirección de desplazamiento. El trabajo desarrolla una cantidad escalar como resultado de multiplicar la magnitud de fuerza aplicada y la magnitud de desplazamiento producido. Entonces, como por una cantidad escalar, solo necesitaríamos unidades. Y como sabemos que el trabajo se expresa en newton por metro, que su equivalente sería en joules, que es energía. Como definimos al principio que el trabajo sería una transferencia de energía, entonces el trabajo al final lo podemos expresar en joules, que sería energía, que sería la energía que se involucró, que realizó para realizar ese desplazamiento. Esa sería la energía que produce el trabajo realizado. Y aquí podemos ver. Y el otro que miramos, el trabajo de una fuerza constante. Pero una fuerza constante, la única diferencia es que a lo largo del desplazamiento, por acá, vemos acá este desplazamiento del taller. A lo largo de este desplazamiento, la fuerza va a ser la misma, no cambia, su magnitud es la misma. Entonces, por eso decimos que es una fuerza constante, porque no cambia en lo que es el desplazamiento del punto 1 al punto 2. La fuerza es la misma, no va a cambiar no se le va a hacer más fuerza o menos fuerza. En este caso, asumimos que la misma fuerza en ese intervalo. Con frecuencia, la fuerza que realiza el trabajo forma un ángulo con el desplazamiento como se muestra. En este caso, la componente que contribuye al trabajo, y aquí definimos, cuando aquí al principio, acá miramos que era un trabajo en la línea recta, en el eje X, digamos. Todo se mueve en el eje X, no forma ningún ángulo, el desplazamiento y la fuerza son paralelas, no forman ningún ángulo respecto con la otra. Pero acá en este caso, podemos ver que ya la fuerza con el desplazamiento ya no son paralelas, se forma un ángulo teta. Entonces en este caso, cuando se forma un ángulo teta, la fuerza tiene una componente. Como sabemos, anteriormente se lo había explicado, que la fuerza, dependiendo del ángulo, forma una componente en X y en Y. En este caso, definimos que la fuerza que contribuye al trabajo es Fx, F coseno de teta. Porque Fx, como mencionamos en la definición, la fuerza tiene que ir en dirección de desplazamiento. Tiene que ser paralela al desplazamiento para realizar un trabajo. Entonces, en este caso, de esta fuerza que forma un ángulo, solo la componente en X haría trabajo en este caso. Entonces, por eso solo ocupamos la componente en X, porque la única que haría trabajo en este caso, la única que tiene trabajo, porque sería la componente que está paralela al desplazamiento. Y lo definimos así como fuerza por el coseno del ángulo que forma la fuerza con respecto al desplazamiento por el desplazamiento al final. Entonces hay que tener algo muy importante en cuenta. Cuando vemos este tipo de ejercicio así que forma un ángulo, solo vamos a tomar en cuenta la componente en X, la que es paralela al desplazamiento delta X, y lo definimos como la fuerza multiplicada por el ángulo que forma por el desplazamiento. Ahí tendríamos ahí prácticamente el trabajo. Y lo podemos ver aquí, por ejemplo, una que está jalando este bloque, pero la fuerza va en dirección hacia él y el desplazamiento va hacia él, lo está jalando hacia él. Entonces el trabajo que realizaría sería multiplicar la fuerza por el ángulo que forma, por el coseno del ángulo que forma la fuerza y desplazamiento. Acá siempre trabajo en la fuerza constante. Y siguiendo con lo anterior, podemos ver que como el resultado es una cantidad escalar, es posible escribirlo como hemos dicho con una cantidad escalar, que no es necesario que pongamos, no es un vector, una cantidad escalar que lo único que lleva es la cantidad, número y sus unidades respectivas, que en este caso serían joules por el trabajo de una cantidad escalar. Entonces, como se trata de una cantidad escalar, es posible escribirlo de esta forma. Aquí, en el caso de formar un ángulo, vaya aquí algo muy importante. Para el caso de la figura, tenemos la figura.
forma un ángulo de cero. Aquí podemos ver algo muy importante, que es lo que acabamos de hablar, para que cuando forma un ángulo multiplicamos por coseno de ese ángulo. Pero acá en este caso, como vimos al principio, y aquí igual en esta gráfica, no es necesario. O sea, podemos escribirle fuerza por desplazamiento, por el ángulo que forma, pero el ángulo que forman es cero. Entonces, pero el coseno de cero sabemos que es 1. Entonces al final daría lo mismo, o sea, sería una unidad y multiplicar ese 1 por la fuerza y el desplazamiento no queda lo mismo. Entonces por eso, o sea no es necesario escribirle, no es necesario escribir el ángulo en estos casos, ¿va? Solo cuando forma un ángulo mayor de 0 grados. Ya un ángulo mayor de 0 grados, sí, es necesario escribirlo. Pero en este caso aquí vemos que por qué no es necesario escribirlo cuando son paralelos. Y a la vez también que en este caso, cuando forman el ángulo cero y es paralelo a fuerza, podemos decir que el trabajo es como el máximo, porque si vemos aquí va en la misma dirección todo, la fuerza se aplica en la misma dirección del desplazamiento. Entonces en este caso el trabajo sería como el máximo trabajo que se podría realizar. En la figura actúan otra fuerza constante importante como la normal y la gravitatoria. Vemos la normal, aquí tenemos la fuerza que se aplica, la fuerza normal y la fuerza gravitatoria. La gravitacional vendría siendo como la fuerza del peso debido a la gravedad, o sea, la fuerza que tiene el objeto por su peso. Estas fuerzas actúan sobre el cuerpo y son perpendiculares al desplazamiento, no contribuir a la realización del trabajo. Es lo que mencioné anteriormente, que hay fuerzas que van a contribuir y que no van a contribuir al trabajo. En este caso podemos ver que la fuerza F y esta fuerza que es de fricción que debe más adelante sí realiza un trabajo, porque va en dirección de desplazamiento. Pero la normal y el peso, que en teoría en este diagrama son las mismas, solo que son opuestas. Que la normal dependería del peso, pero es lo que en dirección contraria. Entonces en este caso, esa es la normal y la gravitatoria o el peso no generaría trabajo. ¿Por qué? Porque si vemos el desplazamiento, en teoría la fuerza va hacia ese lado derecho. Entonces el desplazamiento iría al mismo lado de la fuerza. Entonces el ángulo de desplazamiento con respecto a la normal o al peso forma 90 grados. Y nos vamos acá y sabemos que coseno 90 grados es 0. Entonces en este caso coseno 90 grados 0 y multiplicado por el peso da 0 el trabajo. Entonces por eso decimos que en este caso no, la normal y el peso no realizan trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. Coseno de 90, o sea, entonces por este caso no daría trabajo de fuerzas perpendiculares, solo la que van en dirección al desplazamiento, que van paralelas al desplazamiento. Y aquí lo podemos ver. El trabajo de la normal es 0 y el trabajo del peso es 0. Y aquí más o menos lo mismo. Y solo aquí más o menos lo que hay que presentar en el diagrama. Tenemos estos ejemplos de cuando aquí se le aplica esta fuerza a esta caja, cuando aquí se le aplica esta fuerza y forma un ángulo con respecto al desplazamiento. Vemos aquí más o menos el diagrama, lo mismo que vimos anteriormente en la figura anterior, que tenemos la normal, el peso, la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción más que todo es cuando el objeto es desplazado y se va desplazando con respecto a la superficie. Entonces esa fuerza que tiene el objeto con la superficie genera una fricción, bro. Es lo que como que supone que se sigue deslizando. Entonces esa fuerza de fricción, y que a veces que es cuando uno mueve algo, o dependiendo de la superficie que uno mueva algo, a veces como que cuesta más moverlo. Entonces ese coeficiente de fricción a veces es mayor, entre mayor sea el coeficiente de fricción, más cuesta generar un desplazamiento en la superficie, dependiendo de la superficie. Entonces esa fuerza es esta la que opone el desplazamiento, y esa fuerza va en este caso, esa fuerza, que es esta que estamos acá, va contrario al desplazamiento, pero siempre es paralela. Ya veremos aquí más adelante qué trabajo realiza. Acá tenemos, aquí lo explicamos mejor. Y aquí se explica mejor el trabajo en una fuerza. Si sobre el cuerpo una de las fuerzas que actúa forma un ángulo con desplazamiento mayor de 90,
y menor de 180, o sea que el ángulo sea mayor de 90, menor o igual a 180, el trabajo desarrollado es negativo. Porque si hacemos en la calculadora el coseno de un ángulo que sea mayor a 90, pero menor a 180 igual, los resultados que nos den nos va a dar un signo negativo, ¿verdad? Entonces por eso en este caso el trabajo sería negativo. Y 90 grados no, porque 90 grados, coseno 90 grados es exactamente 0. Ya 91 grados, 90.5, 91 grados, sí, ya entraría en esto para hacer un trabajo negativo. Y por ejemplo tenemos aquí este ejemplo de esta persona que va aquí el perro se va desplazando hacia adentro, hacia adelante, pero la mujer, para que no se le escape el perro o algo así, uno lo va jalando a la correa, ¿verdad? Porque a veces el perro quiere ir y uno lo va jalando. Entonces en este caso, si vemos el diagrama, vemos que la fuerza con respecto al desplazamiento es un ángulo mayor de 90 grados, pero en este caso sería menor, un poco menor de 180. Entonces en este caso sería un trabajo negativo, porque si vemos el desplazamiento es hacia este lado izquierdo y la fuerza es hacia el lado derecho. Entonces, a pesar, digamos, que en teoría sean como paralelos o estarían en la misma dirección, pero van en dirección opuesta. Y en dirección opuesta se realiza el trabajo, pero se realiza un trabajo negativo. Eso es lo que nos daría el signo, más o menos, que si no está negativo no es que sea malo, sino lo único que el trabajo que se realiza en ese instante, en ese desplazamiento es negativo. Y aquí vamos a ver, aquí resumiendo los casos, prácticamente decían tres posibles trabajos que pueden hacer sobre un cuerpo. El trabajo positivo, que es el que llamamos al inicio. La fuerza y desplazamiento forman un ángulo que va desde los 0 hasta los 89 grados, siendo máximo con la fuerza y desplazamiento va en la misma dirección y sentido. Es lo que mencionaba, que es máximo la fuerza y el trabajo que realiza total va a ser máximo cuando el desplazamiento y la fuerza van en la misma dirección y sentido, ¿va? Y no forman los dos va paralelo. Ahí sería máximo. ¿Por qué? Porque coseno de θ es 1. Entonces ahí sería máximo. Pero de 0 a 89 grados estamos haciendo un trabajo positivo. Y sería este caso, ¿ve? Acá. El segundo caso, el trabajo negativo. La fuerza y el desplazamiento forman un ángulo mayor a 91 grados hasta los 180, siendo máximo, pero de forma negativa, o sea, sería máximo el trabajo, pero negativamente, cuando el ángulo es 180. Coseno de 180 es menos 1. Entonces, cuando digamos, prácticamente son paralelas la fuerza, solo que una apunta hacia un lado y la otra hacia el otro, o sea, no pues. En ese momento, el trabajo es máximo, pero negativamente. Y trabajo nulo, lo que mencionamos de la fuerza, que son perpendiculares. El trabajo nulo, la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados. Y como sabemos, coseno de 90 es 0, entonces en este caso, la fuerza normal y el peso, o cualquier fuerza que sea perpendicular sobre un objeto, sería 0. ¿Por qué? O sea, si le hacemos una fuerza perpendicular a un objeto, con una fuerza perpendicular y mostramos una superficie horizontal, le hacemos una fuerza perpendicular, obviamente no lo movemos, o sea, realizamos, no haremos ningún trabajo porque no existe un desplazamiento ni nada, ¿verdad? Entonces, no existe un desplazamiento, nosotros hagamos fuerza, pero no hay un desplazamiento, no hay un trabajo neto sobre el cuerpo. Más o menos eso sería un pequeño ejemplo, ¿verdad? Entonces, más o menos eso serían 3 casos posibles, cuando es positivo, cuando es negativo, el trabajo, y cuando es nulo. Y en un ejercicio pueden haber los 3 casos, ¿verdad? Entonces hay de saber diferenciar qué fuerzas uno va a ocupar y qué fuerzas no hacen trabajo, es decir, porque a veces uno, si no tiene cada concepto, puede estar calculando el trabajo de una fuerza que nada que ver. Acá, aquí más o menos aclarando ya lo que le mencionaba de la fuerza de fricción, que en este caso la fuerza de fricción es esta roja, esta flecha roja. Perdón, es esta verde, no es la fuerza roja, que esta flecha que está en roja es la fuerza que la persona ejerce que está jalando el bloque. Y la que se opone a ese desplazamiento que le mencionaba es la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, que es la que es respecto con el objeto, en este caso, en esta caja, con respecto al suelo, a la superficie donde está deslizando, y siempre es contra el movimiento. Y como mencionaba, esta fuerza, el coeficiente de la fuerza de rozamiento que se depende de la superficie, ¿va?
Si una superficie lisa, el coeficiente es bajo, o si una superficie es suficientemente rugosa o bien áspera, el coeficiente es más alto, ¿va? Pero nunca va a ser mayor de 1 el coeficiente. Entonces, más o menos acá podemos ver la fuerza de fricción, ¿verdad? Y si analizamos lo que miramos anteriormente, vemos que la fuerza y el desplazamiento van hacia el lado izquierdo, en la flecha roja, pero la fuerza de fricción va hacia el lado derecho, es opuesta. Entonces, como es opuesta, es paralela y opuesta, ¿verdad? Entonces sí realiza un trabajo, pero el trabajo que realiza es negativo, en este caso. Y que como ver, la fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone siempre al movimiento. Surge al tratar de desplazar un objeto que se encuentra apoyado sobre otro. Por tanto, siempre formará un ángulo de 180 con el desplazamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento siempre es negativo, lo que he mencionado. Entonces, en este caso, siempre, y en casi todos los casos, la fuerza de rozamiento formaría 180 grados con respecto al desplazamiento. Con respecto al desplazamiento, 180 grados con respecto al desplazamiento. Entonces siempre va a formar un trabajo negativo. Eso hay que tener en cuenta porque dependiendo del ejercicio, a veces hay mucha fuerza. Y uno a veces tiene que tener cuidado con eso porque al final de todo, si uno analiza aparte cada fuerza, el trabajo de esta fuerza, el trabajo de esta otra fuerza, y así, al final para una fuerza total es la sumatoria de todas fuerzas, ¿verdad? Entonces en el caso de tener cuidado a ver con los signos, porque un signo mal colocado no puede dar otra respuesta totalmente diferente, nada de lo que estamos buscando. Entonces a veces tener cuidado en esa poco de teoría que al final nos sirve bastante para realizar los ejercicios. Y tenemos el trabajo desarrollado por un sistema de fuerza constante. Acá la única diferencia con lo que hemos visto adelante, si nos acordamos de los diagramas que hemos visto, es una única fuerza que realiza el trabajo, ¿verdad? O sea, solo una fuerza se está moviendo, ¿verdad? Aparte de la fricción que existe, la fuerza de fricción, del peso y todo esto. Entonces acá en este trabajo desarrollado por un sistema de fuerza constante, es lo único, es lo que mencionaba, que es el trabajo que realizan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. O sea, toda la fuerza que actúa, se le calcula el trabajo que realiza cada una de ellas y al final se hace la sumatoria. Si un cuerpo actúa simultáneamente varias fuerzas constantes, mientras el cuerpo se desplaza, cada una de las fuerzas realiza trabajo, de manera que el total sería, aquí tendríamos más o menos, sería sumatoria de las fuerzas por el desplazamiento, por el ángulo que forma. Si en dado caso, el ángulo, si estamos en una superficie inclinada o la fuerza forma un ángulo con respecto al desplazamiento. En ese caso sí ocuparemos una ecuación. Pero si no, básicamente lo que tendríamos aquí, que sería el trabajo total de un sistema de fuerza, sería la suma de todos los trabajos individuales de cada fuerza que realiza sobre el bloque. Y esa manera sería el trabajo cerebral por un sistema de fuerza constante, que lo único es lo mismo anterior, lo que a veces no tenemos fuerza, y la fuerza la va sumando para sacar un total, la fuerza, el trabajo que realiza, todas las fuerzas que realizan sobre un cuerpo en un determinado momento, en un determinado instante. Y aquí podemos ver más o menos un pequeño diagrama, en que en ese caso tenemos la normal. Vaya, aquí hay un caso particular. Bueno, anteriormente dije que la normal y el peso no realizaban trabajo. Vaya, pero en este caso lo vemos mantenidamente. El peso siempre va en dirección, siempre es perpendicular, ¿verdad? Vale. Pero en este caso, por ser una superficie inclinada, el peso tiene componentes. Si se fijan acá, digamos, el diagrama, la normal es perpendicular a la superficie. En este caso, la normal sería perpendicular al cuerpo y a la superficie. Y la fuerza, tenemos la fuerza de presión que va hacia el lado y esta fuerza de presión que iría hacia abajo. Entonces, como que hay una fuerza que lo está expresando hacia abajo y la fuerza es
igual a la numeración de desplazamiento. Entonces hay una fuerza de fricción que es contraria y a la vez esa cuenta con un peso, el bloque, y una normal. Entonces en este caso, como es un plano inclinado que forma un ángulo, hay una componente del peso que sí genera, que sí hace trabajo en este caso, y ya veremos un ejemplo de eso. Pero en este caso sea como particular, porque si vemos mejor la componente la que haría el trabajo, no el peso total, solo la componente del peso. Y ya veremos un ejemplo, pero sería la componente inequívoca, porque siempre tenemos que tener en cuenta que es la que va en dirección de desplazamiento. Entonces en este caso sería la componente en X del peso la que haría el trabajo, pero en este caso cuando ya te formado un ángulo. Lo contrario en el anterior, que era paralelo el desplazamiento con respecto, o sea, la superficie era paralela al desplazamiento. Entonces ahí no forma ningún ángulo el peso, entonces podemos no con respecto al desplazamiento. Entonces por eso no lo tomamos en cuenta, pero en este caso sí vamos a tomar en cuenta la componente en X del peso. Aquí vamos a ver con ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo sencillo para empezar ya más o menos cómo calcular esto. Y tenemos, dice así: un bloque de 50 kilogramos es jalado por medio de un cable a velocidad constante. De acuerdo forma un ángulo de 40 grados. Aquí vamos a ver 40 grados con respecto al horizontal. Vamos a mostrar la figura. Si la fuerza que se ejerce con la cuerda de 100 Newton determinar el trabajo por un desplazamiento de 5 metros. El trabajo realizado por la fuerza que ejerce la cuerda, el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento cinético, el peso del cuerpo, la fuerza normal. Entonces nos piden que calculemos la fuerza que realiza la fuerza F, que realiza una fuerza de 100 Newton. El trabajo de esta fuerza, el trabajo de la normal, el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza de fricción cinética, porque está en movimiento. Entonces nos piden estos 4 trabajos que realicemos, que encontremos el trabajo de todo esto. Y nos dice además que se desplazó 5 metros. Entonces D o X, el desplazamiento sería 5 metros. Tenemos una situación inicial, una situación final, y se mueve a velocidad constante, y tenemos que la fuerza es constante. Entonces la misma fuerza que está aquí en este momento inicial va a estar en este punto, no va a cambiar de fuerza. Vale. Entonces primeramente calculamos A. Es más fácil calcular ahorita la fuerza de 100 Newton, que es la primera que notamos. Esta fuerza de 100 Newton, con lo que mencionaba, si nos fijamos esta fuerza, forma un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. El desplazamiento va hacia este lado derecho y la fuerza va hacia el lado derecho, solo que forma un ángulo. Entonces teniendo en cuenta que forma un ángulo, definimos que el trabajo de esta fuerza y la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma con respecto al desplazamiento de fuerza. Entonces nos quedaría los 100 newtons de la fuerza, los 5 metros de desplazamiento y el ángulo que forma que es de 40 grados. Y eso nos da 383 joules. Si se fijaron, es muy fácil calcular esto. Entonces así haremos para cada una de las fuerzas. Entonces para calcular la fuerza de energía cinética aplicamos la fórmula de Newton. ¿Por qué? Porque en este caso es la fuerza cinética. Entonces la fuerza cinética se aplica cuando es, fuerza va. Está la cinética, fuerza de fricción cinética y fuerza de fricción estática. En este caso la fuerza de fricción cinética se aplica porque está en movimiento del cuerpo. Entonces, más o menos por eso es que vamos a ocupar un poco de la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton que nos dice que la segunda autoridad de fuerza igual a masa por aceleración, igual a 0. Pero estamos en este caso que la velocidad es constante. Si sabemos que la velocidad es constante, la aceleración es 0. Ya, es una pequeña aclaración, porque al ocupar esto, porque hay un
Entonces, al ocupar ese movimiento y esto, aplicamos un poco la ley de Newton, pero tenemos que tener en cuenta que nos dice que la velocidad es constante, la aceleración es cero. Entonces, en este caso, entonces, como aclaramos este punto, ya solo procederíamos a escribir la ecuación, ¿verdad? Porque la segunda ley de Newton, que la fuerza igual a masa por aceleración, tenemos que la aceleración sería cero. Entonces, y la velocidad es constante. Entonces, la fuerza sería el coseno. Tenemos en cuenta que la fuerza forma un ángulo, la que jala el cuerpo forma un ángulo de 40 grados. Y de ahí la fuerza de fricción cinética es opuesta al desplazamiento, ¿verdad? Solo que no forma ningún ángulo, pero es opuesto. Entonces, por la segunda ley de Newton, sabemos que las fuerzas igual a masa por la aceleración, y en este caso estamos analizando para en el eje X, digamos, horizontalmente en el eje X. En este caso, la fuerza que actúa en el eje X sería la fuerza que de 100 newton y una va en dirección y la otra es opuesta. Entonces, y la sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración, que es la segunda ley de Newton. Nota que la fuerza de 100 newton por el coseno del ángulo de 40 menos la fuerza cinética. La fuerza es menos porque va en dirección opuesta, si tomamos en cuenta que la dirección derecha es positiva y la dirección izquierda es negativa, escribimos la siguiente ecuación de sumatoria de fuerza. Y como decimos que la velocidad es constante, la aceleración es cero, entonces esas fuerzas las igualamos a cero. Y lo que tenemos que hallar es la fuerza. Entonces básicamente acá lo primero que tendríamos que hallar es la fuerza cuando nos piden fuerza cinética, pero no nos dan la fuerza y no nos dan el coeficiente. Entonces en este caso lo que tenemos que hallar primero la fuerza, por definición el trabajo de la fuerza, por desplazamiento. Entonces tenemos que hallar la fuerza, obligatoriamente tenemos que hallar la fuerza primero. Después de la fuerza solo encontraríamos el trabajo multiplicado por el desplazamiento. Entonces como hallamos esta fuerza, es lo que está explicando, que hacemos una sumatoria de fuerzas en X y aplicando la segunda ley de Newton. Entonces aplicada la segunda ley de Newton podemos encontrar la fuerza cinética, y que como sabemos que la fuerza sea la fuerza de 100 por el coseno del ángulo menos la de fricción, solo igual a cero. Entonces despejamos de esto y estos datos los conocemos y solo los multiplicaríamos. La fuerza de 100 por el coseno de 40, solo multiplicamos la fuerza por el coseno de 40 nada más, y una fuerza y nos da 76.6 newton. Entonces así hemos hallado la fuerza cinética. Solo la cinética no hemos encontrado el trabajo aún. Vaya. Ahora ya teniendo la fuerza cinética, ya podemos calcular el trabajo realizado por la fuerza cinética. Y la fuerza nos dio que es 76.6 newton. Entonces, la fuerza cinética sería la fuerza 76.6 por el desplazamiento, por el ángulo que forma. Que este ángulo, como lo mencionaba, es opuesto al desplazamiento y siempre forma un ángulo de 180 grados con respecto al desplazamiento. Entonces, coseno de 180 nos da menos 1. Entonces nos daría menos 383 joules el trabajo de la fuerza cinética. Como sabemos que es opuesto y forma un ángulo de 180, tal vez no sería tan necesario poner el coseno de 180, pero tenemos que tener cuidado de ponerle que al final es negativo la respuesta. Solo eso, pero al final no variaría la respuesta, solo tenemos que tener cuidado que tenemos que poner negativo al trabajo. Si en caso no le ponemos coseno de 180, pero para mayor seguridad, aunque sepamos esto, que nos tendría que dar negativo, mejor le ponemos coseno de 180 para estar seguro. Y aquí vemos el diagrama del desplazamiento y la fuerza de fricción, y forma un ángulo de 180. Al trabajo realizado por el peso, lo que les mencionaba anteriormente. Si fijamos acá el peso, W es perpendicular al desplazamiento, y por ser perpendicular forma un ángulo de 90. Entonces, el coseno de 90 es 0. Digamos una fuerza perpendicular y entonces, en este caso, no generaría trabajo para el desplazamiento.
coseno 90 es 0, entonces el trabajo del peso es 0. Y igualmente el trabajo de la normal. La normal forma un ángulo de 90 con respecto al desplazamiento. Si lo vemos aquí en el diagrama, la normal perpendicular al desplazamiento forma un ángulo de 90, coseno 90 es 0, y el trabajo de la normal y del peso suman 0 ambos. Entonces al final, que nos piden ver que sea el trabajo total del sistema, de toda fuerza que actúa, sería el de la fuerza, el de la fricción, el del peso y la normal. Y en este caso de este sistema, lo único que hacen trabajo son la fuerza de 100 Newton y la fuerza de fricción cinética. La única, las otras dos son 0. Y como pueden ver, si analizamos el resultado, vemos que la fuerza es 383 joules del trabajo de la fuerza, y el de la fricción es 383, solo que en dirección opuesta. Y eso nos da un resultado de 0, el trabajo de 0 que realiza. Entonces, ¿qué quiere decir que el trabajo es 0? En realidad, sí existe un desplazamiento y todo, pero podemos llegar a que el sistema se conserva. Al final, conservamos que el trabajo se aprecia el intercambio de energía. Entonces, digamos que es 0, ¿verdad? Entonces, 0 lo podemos calcular, podemos decir una forma de que el sistema conserva energía. Se conserva la energía inicial al final, es lo que podemos llegar a concluir cuando un trabajo de 0 para un sistema de fuerza. Y aquí tenemos el pequeño ejemplo. Acá es casi lo mismo, la única diferencia es que acá forma un ángulo de 30 grados. Un bloque de 30 grados sube por un plano inclinado de 30 grados. Vamos a ver esta fuerza F de acá, esta fuerza F es la que hace que suba el plano. Bajo la acción de una fuerza F 300 Newton. 300 Newton es esta fuerza y paralela al plano inclinado tal como se muestra en la figura. La fuerza de 300 Newton es paralela al desplazamiento. Y aquí sí, en este caso, sí nos dan el coeficiente cinético que es 0.15. Y el plano tiene una longitud de 3 metros. El trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúa sobre el bloque. Lo mismo que nos preguntaban anteriormente, que el trabajo que realiza cada una de las fuerzas. El trabajo total sobre el bloque. 4 fuerzas. Entonces acá, primeramente calculamos el trabajo realizado por después de 300 Newton. Acá. Entonces vamos a dividir cada una de las fuerzas. Primero, la más fácil, que sería la fuerza F, que hace que se genere el desplazamiento, que sería la fuerza F de 300 Newton por el desplazamiento que nos dice que es de 3 metros, que es lo que mide la superficie, por el ángulo que forma. Nos dice que aquí que es paralelo a la fuerza con respecto al desplazamiento, es paralelo con respecto a la superficie. Entonces el coseno es 0,1, o en este caso si quieren no ponen el coseno del ángulo, solo ponen la fuerza por desplazamiento, que obviamente sabemos que es paralela la fuerza es paralela al desplazamiento, a la superficie esta. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, este sería nuestro ejemplo. Vamos a tomar de referencia. Bueno, ya tenemos la primera fuerza, la segunda fuerza y calculando el trabajo realizado por el peso. En este caso, como les mencionaba anteriormente, el peso se realiza un trabajo. El peso, no la normal, porque la normal siempre es perpendicular al desplazamiento, al cuerpo. En este caso, como son paralelas, es perpendicular ambos. Como sabemos que la normal siempre es perpendicular, esa no haría trabajo, ya que lo podemos ver que el trabajo de esa sería 0, pero no así el peso. El peso sí, el plano inclinado mide. Entonces, en este caso, sí la componente en X sería un trabajo del peso, la componente en X. Pero para estos casos, cuando hay un plano inclinado, el peso se realiza un trabajo.
Y acá podemos ver. Y más o menos eso sería que multiplicamos lo del peso por 9.8. Nos dan 30 kilogramos. Y para encontrar el peso, esos kilogramos multiplicamos por 9.8, que sea la gravedad. Entonces, multiplicando la masa de 30 kilogramos por la gravedad, tenemos el peso, que en este caso con lo que trabajamos el peso, por el ángulo que forma, nos da un ángulo negativo. Acá, 90 más los 30 grados, es que esto lo estamos midiendo desde acá, desde este ángulo de la fuerza, desde acá hasta acá. Estamos midiendo esto 120 grados. Entonces nos da un ángulo negativo, que sería nos da negativo. Entonces la componente del peso, en este caso en X, es opuesta al desplazamiento. Entonces que este trabajo negativo, lo único que nos dice que el peso, la componente del peso X, es opuesta a la fuerza que genera el desplazamiento. Va en dirección opuesta, es lo que nos dice este trabajo negativo de la fuerza, el trabajo del peso. Eso es lo que está diciendo un ángulo negativo. Y para la fuerza de fricción, la fuerza de fricción, como sabemos, es opuesta y es paralela al desplazamiento, lleva la misma dirección del desplazamiento, del mismo sentido, pero dirección opuesta, son opuestos. Entonces sería lo mismo, solo que como son opuestas, sería coseno de 180, nos daría negativo. Pero en este caso no nos dan fuerza, sino nos dan el coeficiente. Entonces, para el coeficiente, y por definición, para encontrar esa fuerza necesitaríamos multiplicar, o sea, para encontrar fuerza de fricción, en este caso que nos dan el coeficiente, necesitaríamos multiplicarlo por la normal. Para este caso, cuando nos dan el coeficiente de fricción cinética. Entonces, si podemos ver acá tenemos la ecuación que vamos a encontrar el trabajo, pero para encontrar el trabajo tenemos la fuerza y solo tenemos el coeficiente que nos dice que es 0.15. Entonces para la fuerza multiplicamos ese 0.15, que es el coeficiente, por la normal. Pero se preguntará cómo es la normal. Bueno, la normal, como podemos ver acá en el diagrama, la normal va, y como mencionamos anteriormente, que la normal sería en teoría opuesta al peso, o sea, actúa en la misma línea de acción, la normal del peso, y tiene la misma magnitud, solo que es opuesta. Entonces, teniendo en cuenta en eso que actúa en la misma dirección, pero en dirección opuesta, y tiene la misma magnitud, solo que opuesta. Entonces, lo único que haríamos es multiplicar la magnitud del peso, que sería la masa por gravedad, la masa de 30 kilogramos por la gravedad, para obtener el peso del bloque por el ángulo que forma. Entonces, cuando multiplicamos por el ángulo de 30, lo que estamos haciendo es ocupando la componente en Y. O sea, ocupamos 30 grados para Y. Pero en este caso, pues, si se han fijado, cosas no estamos ocupando por el X. En este caso, podríamos ocupar el coseno de 30, que nos daría la componente en Y. O, por si alguien se confunde, en teoría tendría que hacer el seno del complemento de los 30 grados. Entonces tenemos que multiplicar por el seno de 60 grados. Entonces daría lo mismo, que damos coseno de 30 para el componente en Y, o seno de 60 para el componente, que solo lo único que la diferencia es de dónde lo estamos midiendo, ¿verdad? Si lo medimos de acá para acá o de acá para acá, el resultado sería el mismo, ¿verdad? Es lo único diferente en este caso. Pero es importante saber eso, porque cómo encontrar la fuerza de fricción solo teniendo el coeficiente, ¿verdad? Que sería la normal. Y aprovechando que la normal sabemos que sería opuesta al peso, solo que la misma magnitud, encontramos la componente en Y del peso, y esa sería prácticamente la normal, y eso lo multiplicamos por el ángulo que forma
que es opuesta. Y vamos acá, anteriormente, que esto prácticamente solo sería el trabajo total sobre el bloque, sería la suma de todas las fuerzas que actuaron y que nos da que al sumar de la normal, el peso, la fuerza que hace que se genere el desplazamiento y el de la fricción nos da que es 344.4 joules, es decir, el trabajo total del sistema. Y un poco rápido y trabajándose como, vaya, acá tenemos otro caso, el trabajo desarrollado por una fuerza variable en una dimensión. Aquí podemos hacer el estándar con esto. Lo único que aquí podemos ver en el diagrama, si se fijan, hay dos fuerzas, solo que las fuerzas van cambiando de dirección. O sea, que la fuerza que realiza el trabajo no permanece constante. Algunas o todas las características de la fuerza pueden cambiar durante el desplazamiento. Pues una característica que puede cambiar de dirección, la fuerza, o sea, el ángulo que forma, o puede cambiar de magnitud, o sea, de magnitud. O sea, se aumenta la fuerza o disminuye la fuerza. En este caso, la componente de la fuerza en X, la fuerza en X, que siempre es paralela al desplazamiento, cambia su valor en relación a la posición del cuerpo, si se considera pequeños desplazamientos, como mostrado en la figura. Entonces, podemos ver que a lo largo de estos tres desplazamientos, la fuerza cambió. Si vemos, el ángulo cambió y la magnitud de la fuerza en X pudo haber cambiado también, se pudo haber sido menor o haber aumentado. Entonces, en este caso, se puede asumir que en estos intervalos la fuerza es constante y el trabajo desarrollado por la fuerza en uno de esos desplazamientos tenemos que el cambio del trabajo inicial es igual a la fuerza inicial por el desplazamiento inicial. Y aquí lo tenemos, mejor dicho, de otra forma. Y aquí, si podemos ver aquí, no tenemos tan claro, o sea, en el aspecto de que podemos decir, vaya, la fuerza cambió, pueden cambiar de magnitud, o solo una de las dos se pudo estar constante, ¿verdad? Y la otra cambió. Pero como es un sistema, con que una cambie, ya la fuerza varía, es una fuerza variable. Y aquí en este gráfico podemos ver mejor qué es lo que sucede, ¿verdad? Y en este gráfico podemos ver que a veces tenemos un gráfico que lo que tenemos es la fuerza versus el desplazamiento y vemos que no es constante, varía con respecto al desplazamiento. Vemos si la fuerza puede ir aumentando con respecto al desplazamiento, pero llega un momento que esa fuerza disminuye aunque el desplazamiento vaya aumentando y después la fuerza vuelve a aumentar otra vez. Lo que mencionaba, que en un desplazamiento, dependiendo de las veces que uno lo analice, puede ver que esa fuerza puede ir cambiando con respecto al desplazamiento. Entonces, más o menos acá lo que tenemos una curva y cada segmento de esta curva, este rectángulo, podemos decir, representa un área bajo la curva. Y si vemos, cada uno es diferente. ¿Por qué? Porque no es constante, o sea, la fuerza cambió. En el instante que analizamos anteriormente era una fuerza constante. En punto inicial era la misma, en punto final llegaba siendo la misma fuerza. Acá cambia, ya sea por diferentes razones. Si se calcula el trabajo total en el desplazamiento desde la posición inicial es igual a la suma de todos los pequeños trabajos realizados. Más o menos este gráfico es lo que representa que para el desplazamiento de acá hasta aquí el final la fuerza va variando, pero el trabajo sería la suma de los pequeños trabajos que realizaría. Y más o menos aquí tenemos que la definición del trabajo, ¿verdad? Que sería la integral de la diferencial del trabajo. Como aquí mencionamos que serían pequeños trabajos, entonces serían pequeños diferenciales de trabajo. Entonces cada rectángulo de esto representaría un diferencial de trabajo, ¿verdad? Por haberlo segmentado todo este desplazamiento, lo segmentamos. Entonces cada uno de ellos representaría un diferencial de trabajo. Entonces para un diferencial de trabajo lo que ocuparemos sería integrarlo. Al integrar el diferencial de trabajo lo que llamamos de trabajo.
Entonces integramos el diferencial y nos quedaría que el trabajo sería la integral de la posición inicial con respecto a la posición final de una fuerza X. O sea, matemáticamente el valor de integral es numéricamente igual a la área bajo la curva de esta fuerza. Lo que mencionaba, dividimos esta área bajo la curva en pequeños segmentos diferenciables. Entonces, por definición, vamos a integrar porque la integral es el área bajo la curva. Entonces, para encontrar esta área bajo la curva, integramos esos pequeños diferenciales para encontrar el área de la curva. Entonces, al integrar eso, obtenemos que el trabajo en esta sería la sumatoria de las fuerzas iniciales desde un inicio hasta una posición, por una posición inicial, por una posición final, hasta una posición por la fuerza inicial, por un desplazamiento inicial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al final de esto, para calcular esos trabajos que varían con respecto, son variables, lo que hacemos básicamente es calcular las fuerzas en varios segmentos con respecto al desplazamiento para un segmento. O sea, haríamos prácticamente uno de estos desplazamientos o de estas gráficas, dividiríamos en bastantes segmentos de recta, o sea, en bastantes segmentos que son de áreas o figuras conocidas. Entonces, cada una de esas representaría un trabajo. Entonces, la sumatoria de todas esas áreas debajo de la curva, la sumatoria de todas esas áreas representaría el trabajo total de todo el sistema. Y eso lo veremos acá, o este ejemplo. Para este caso vemos que aquí lo que nos da es una gráfica de un trabajo y una fuerza actúa en la misma dirección que se mueve el cuerpo. La magnitud de dicha fuerza cambia con la posición del cuerpo de acuerdo al siguiente. Se me aquí notan la gráfica de la fuerza, cómo fue variando, cómo empezó siendo constante de 10, digamos, pues en newton, de 10 newton a un desplazamiento de 2 metros. De allí, después de los 2 metros, aumentó esa fuerza hasta los 4 metros, aumentó constantemente hasta llegar a 25. De allí decayó hasta que la fuerza fue 0 y solo en ese momento, cuando la fuerza fue 0, solamente sin ninguna fuerza aplicada, se fue desplazando y de ahí esa fuerza se hizo negativa hasta llegar a los 9 metros. Entonces lo que nos pide más o menos, y aplicando la ecuación anterior, que nos pide es el trabajo que realizó anteriormente. Y como vemos aquí, la fuerza va cambiando con respecto al desplazamiento, va cambiando, y lo que le mencioné anteriormente, que para este caso nos quedaríamos en este caso, y por la definición, que para el trabajo en este caso sería el área bajo la curva. Y como aquí, entonces para cada desplazamiento que nos piden, dividiríamos esas áreas en áreas conocidas, figuras conocidas. Y al final, toda esa área que calculamos aparte, la sumaríamos al final, y eso nos diría el trabajo total de todo el sistema. Y si vemos acá, todo lo que nos piden es el trabajo de 0 a 2, o sea, que el trabajo de X, posición inicial en 0, hasta 2 metros, de 2 a 4 metros, de 4 a 5 metros, 5 metros sería acá en este, de 5 a 6, de 5 a 6, de 6 y de 6 a 9. Y de 0 a 9, de 0 a 9, de aquí hasta acá, lo que sería el trabajo total, ¿verdad? Todo el desplazamiento sería la suma de todo lo que hemos encontrado anteriormente. Y pues, bueno, para lo bueno de esto, que solo ocupamos figuras conocidas, como les dije. Entonces, por lo menos, nos piden el trabajo de 0 a 2, el desplazamiento de 0 hasta 2 metros acá. Y como sabemos que el área baja la curva, entonces tenemos de 0 a 2 y se aplicó una fuerza de 10. Entonces, si vemos de este pequeño punto que vi hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un rectángulo. Entonces, como tenemos que calcular el área bajo la curva y hacemos figuras conocidas, de áreas conocidas, nos quedan rectángulos. Entonces, teniendo en cuenta eso, nuestro trabajo, por definición, sería el área esta. Entonces sería la base, que sería 0 a 2, que sería
2 metros por la altura. ¿Y cuál es la altura? La altura es 10 newton. Y como son las unidades que trabajamos de newton y metro, solo multiplicaríamos los 2 metros por la fuerza de 10 newton. Y nos da que sería 20 newton metros, que sea 20 joules. Ese es el trabajo que realizó de acá, que es el área del rectángulo. Entonces, si fijamos más o menos esa lógica es la que seguiríamos a llegar hasta acá. Aquí la pequeña diferencia es que para este de 2 a 4, trabajo de 2 a 4, haríamos dos figuras. Una que vaya de 2 hasta 10, de 2 hasta 10 de altura, y nos quedaría otro rectángulo, ¿verdad? De 2 a 10, y trazamos una línea por acá imaginaria, una línea que iba hasta 4, nos queda un rectángulo que iría 2 a 4, y nos faltaría todo esto. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un triángulo, y para calcular el área del triángulo sería la base por altura sobre 2. Entonces en esta área de 2 a 4, que va desde 25, de 2 a 4 de desplazamiento y llega hasta 25, que es el punto máximo, toda esta área, como no hay una ecuación conocida para calcular el área, la dividimos en dos segmentos que sí conocemos sus ecuaciones, que sería el del rectángulo y la del triángulo, que es lo que tenemos acá. Que primero hacemos la sumatoria de rectángulo, que sea 4 menos 2, que el único 4 menos 2 sería la diferencia de, o sea, solo nos piden este segmento, ¿no? Sería 2, ¿verdad? El valor. O sea, medimos de 4, le quitamos 2, nos quedan estos 2. O sea, si el desplazamiento de 2 multiplicado por 10, a que llegaría hasta aquí, sería el rectángulo, más la base por altura, entre 2, lo del triángulo. Lo mismo, 4 menos 2, que sería la base por la altura, 25 menos 10, porque hasta aquí medimos el rectángulo. Hasta aquí lo medimos, nos queda aquí para acá. Entonces, para hallar esta altura, estamos 25 menos 10, nos da 15, esa sería la altura, sobre 2. Entonces, el trabajo total para este lado sería la suma del rectángulo más el triángulo, sería 20 más 15 más 35. Y entonces en este caso sería así para todo. Y aquí sería lo mismo, aquí tenemos un solo rectángulo para este desplazamiento. Acá en este, que va de 5 a 6, es 0, porque no existe área. Si vemos aquí una línea que va sobre el eje X, sobre el desplazamiento, entonces no existe área que podemos calcular, entonces trabajando en ese lado sería 6, igual de acá. Y acá, si vemos de aquí de 6 hasta 9, es un triángulo. La única diferencia que tenemos en cuenta, la fuerza, y nos da que la fuerza máxima que se aplicó en ese tramo es de menos 15. Y tomamos el signo, aquí tomamos el signo porque sabemos que como es un área que está debajo del origen, está por debajo, sería negativo. Y entonces básicamente al final lo que tendríamos sería la sumatoria de cada segmento de la curva que calculamos, y nos daría que 45 joules el trabajo total de este sistema. Acá, quiero ver acá, si se escucha esto. Acá, ahorita empezaríamos, si se escucha, me escriben en el chat acá si se escucha el video, porque yo he tenido problemas que a veces no se escucha a la presentación, no se escucha el sonido, no se escucha, entonces me avisan si se escucha, porque si no se escucha yo se lo explicaría, porque vamos a ver si funciona ahora.
Que me están diciendo que no se escucha. Está bien. Entonces, sí, siempre da el problema. No sé por qué. Entonces, se lo voy a explicar más o menos. Este ejercicio me llamó la atención porque, a diferencia de los anteriores, lo que involucra es velocidades, una velocidad inicial, una velocidad final. Y lo que más o menos aplicaríamos de diferente aquí es el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo para por estas velocidades. Y lo que por me llama la atención porque mezcla el trabajo y movimiento rectilíneo, la ecuación del movimiento rectilíneo y con el trabajo. Entonces, por eso me gustó este ejercicio y lo quería enseñar también. Para empezar aquí, tenemos la ecuación de trabajo y nos dan distancia. Aquí lo que llama la atención de este, que no hay distancia, pero tenemos velocidades. Una velocidad que parte de reposo de 0 metros sobre segundo hasta una velocidad final de 8 metros sobre segundo. Entonces lo que plantea aquí, que la velocidad inicial es de 0 y la velocidad final de 8 metros. Y lo que piden es más o menos hallar la distancia y nos falta distancia. O sea, con esta velocidad podemos hallar la distancia, que es lo que nos serviría para hallar el trabajo de este sistema. Y lo que mencionaba, que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, en este caso, tenemos la velocidad inicial, la final, la distancia que necesitamos para calcular el trabajo, y hay una velocidad inicial y una velocidad final. Entonces, las velocidades iniciales y al aplicar el movimiento rectilíneo, necesitaríamos, en este caso, por el tipo de ecuaciones, necesitaríamos la aceleración. Y como mencionamos anteriormente, para obtener la aceleración en este caso, sabemos que tenemos unas fuerzas. Tenemos fuerza. Entonces, por la segunda, una ecuación que nos relacione fuerza y aceleración sería la segunda de Newton, que es la sumatoria de fuerza, y que es igual a masa por aceleración. Entonces, en este caso, es lo que se plantea aquí. La sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Y, entonces en este caso de esta ecuación, lo que tendríamos acá, aplicar en fuerza, sería la fuerza de 80 Newton y la de 20 toneladas. Bueno, acá, más o menos acá, lo que planteamos con la segunda de Newton, ¿verdad? La fuerza igual a masa por aceleración, la fuerza de 80 kilonewton, con la que parte de reposo. Ejemplo, con esta fuerza se empuja de 80 kilonewton de reposo. Y nos da que tiene 20 toneladas, que sería en este caso el peso, la masa, sí, no el peso, es la masa del tanque. Entonces, la planta de ecuaciones, esta segunda ley de Newton, vemos que la fuerza sería de 80, igual a la masa que es de 20, por aceleración, que es lo que estamos buscando. Acá, lo que ahorita se va a hacer,
Lo único que hace aquí es pasar, como dan kilonewton, y sabemos que kilo significa 1000. Entonces lo único que hacemos es multiplicar por 1000 los 80. Y nos quedarían solo newton nada más. O sea, más que todo es llevar a unidades consistentes. Las unidades que nos van a llevar a unidades consistentes para trabajar así, si no nos van a dar, no nos daría, o sea, nos daría otra respuesta que no es, y fallaríamos solo por no cambiar las unidades. Igual acá las toneladas. Sabemos que una tonelada son 1000 kilogramos. Y es lo que ahorita hace la conversión más. Aquí es lo único que hace es simplificarlo. Como todo la llevamos al sistema internacional de unidades, ¿verdad? Newton, kilogramo. Entonces solo simplificamos. O sea, sí, eso no es hacer, sí, o sea, tampoco se podía hacer la división al despejar como lo que tenemos con la aceleración. Entonces al despejar esto, tal vez no era tan necesario hacer el simplificado de antes. ¿Va? Lo único que al final, en vez de escribir aquí 80.000 de aquí 20.000, solo escribimos 8 sobre 2 que es equivalente, ¿verdad? Al final, si quieren, lo pueden hacer y van a ver que van a llegar a un resultado, solo que por conveniencia, ¿verdad? Hacer la simplificación antes. Y al final solo escribo 8 sobre 2 que nos daría 4, que eso sería la aceleración. En este caso, esto sobre el segundo cuadrado, que es aceleración. Y ya tenemos la aceleración calculada. Y aquí ocupamos la ecuación del movimiento rectilíneo, que es la velocidad final al cuadrado, o la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por la distancia. Bueno, entonces, como ya ocupamos la ecuación del movimiento rectilíneo, que es la que más, con los datos que tenemos, la que más podemos ocupar, tenemos una velocidad final, sí la tenemos. Vaya acá. Bueno, entonces tenemos la velocidad final, que es 8, la velocidad inicial, que es 0, dos veces la aceleración por la distancia. Tenemos la aceleración que acabamos de encontrar y cabal. Si se fijan acá, solo sustituimos valores acá y despejamos y encontramos la distancia. Entonces solo lo que hacemos acá es después de encontrar la aceleración, es sustituir en la ecuación del movimiento rectilíneo. Y la única incógnita que tendríamos es la distancia. Una ecuación, una incógnita, así. Entonces lo podemos resolver fácilmente. Aquí solo despejamos D, la izquierda es la distancia. En este caso sería 8 metros. Y vaya, entonces como ya tenemos la distancia, desde que pasó de reposo hasta que llegó a una velocidad final de 8 metros por segundo, y que al inicio se aplicó una fuerza de 80 kilonewton. Entonces ya tenemos la fuerza y ya tenemos la distancia. Entonces podemos calcular el trabajo como se está haciendo en este momento.
80 por 1000, o sea, sería como es kilonewton, son 1000. O en otro caso, forma de escribirlo sería 80 por 10 a la 3 newton, que sería otra forma de expresarlo, ¿verdad? Si no lo quieren escribir como 80.000. Pero lo hace así por la unidad, ¿verdad? Porque en una tendríamos kilos y la otra tendríamos toneladas. Entonces, no, en una tendríamos kilo, newton, y en otra tendríamos solo metro, pues. Entonces, como sabemos que tendría que ser newton por metro, entonces podemos que 80 por 10 a la 3 newton por 8 metros de otra forma y haremos el mismo resultado también. Joules, como mencionaba anteriormente, newton por metro, joules en este caso, y el trabajo lo apreciamos en energía, en joules. Y bueno, todo este ejercicio que les tenía, este es el video que les tenía preparado, que disculpe porque me escuchan y no sé por qué no se escuchan en el video, pero sí me gustó por eso, porque se ocupa de ecuaciones de movimiento rectilíneo y la combina con el trabajo, que pueden ser variantes que pueden salir en el examen también. Y pues después de este video, pues hasta que llegue mi presentación, creo que le pasé más de la hora, y gracias por su atención, y si tienen preguntas. Sí, el link del video, si quiero paso ahorita porque